principio para elegir entre el bien y el mal, y entre creer en él, no creer, o creer en el diablo, no creer, o en el islamismo, o en el hinduismo. Es decir, esto es indiferente. Pero Misael, con el permiso de Dios, te vuelvo a repetir a las escrituras de Job. ¿Qué haces, Lucifer? ¿Cómo va la gente? ¿Las estás tentando? Cuidado, con el permiso de Dios. Bueno. Dios es el que manda a la tierra a Lucifer. Es que lo estoy diciendo. Él lo manda a la tierra. Y Lucifer decide hacerle la guerra contra el hombre. Y hay algo que ha dicho muy bien Silvia, por ejemplo, que ha sido los demonios campan a sus anchas o algo parecido porque Dios se lo permite. O dentro de lo que Dios se lo permita. Algo así ha dicho. Entonces, estamos hablando de eso. Pero cuidado, Misael, también se puede... Yo ahora mismo igual me estoy metiendo en camisa de once varas, pero el demonio, como tal, no existía. Ahora quiero que por favor me entendáis, ¿vale? No existía, y me estoy yendo lógicamente a las antiguas escrituras. El demonio no existía, y de golpe y porrazo, como ha dicho Fran, Dios decide quién es esa entidad, o qué es esa entidad. Con lo cual es Dios el que crea a esa entidad, ¿no? No, si lo estoy diciendo, en el Génesis Dios le dice, tú serás la serpiente y te arrastrarás. Le está hablando a Lucifer. Pero entonces es el propio Dios. Sobre el polvo caminarás. Pero es el propio Dios entonces el que crea al demonio. No, él lo manda a la tierra. Lucifer sigue siendo un ángel, él sigue siendo un arcángel. El demonio no es el demonio que nos pintan ahora con cuernos y con la colita y lo que nos quieren hacer ver en el Expediente Warren o en todas las películas. El demonio es un arcángel de Dios, lo único que está aquí en la tierra, y él, por su propia voluntad, por la libertad que igual dice en las escrituras que le da Dios al hombre, decide hacer la guerra contra el hombre para fastidiar a Dios. Y eso lo dice en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. ¿Cómo podría tener esa interpretación como tenían otros profetas? Víctor. Yo lo que quería decir, sobre todo aquí lo que tenemos que ver, porque si no he entendido mal lo que decía Fran, es como una especie de combate entre Dios y el demonio. O sea, sí es una especie de combate, porque el demonio, desde que fue lanzado al infierno por Dios, lo que ha intentado siempre es estar por encima de Dios. Él terminó, entre comillas, aborreciendo a Dios porque él quería ser superior a Dios, quería ser más que Dios. Y para el demonio es algo, un éxito, si podemos decirlo así, arrebatarle un alma a Dios. O sea, si es de verdad una especie de, por un combate, compararlo con lo que quieras, un partido de fútbol, etcétera. Porque es la eterna lucha de que él quiere estar por encima de Dios, él quiere esas almas que están consagradas a Dios, según la religión cristiana y demás religiones. O sea, las cosas son así. Claro. Y en el exorcismo lo que se intenta precisamente es que las almas, porque a ver, lo que tenemos que ver en un caso de posesión, lo que está poseído es el cuerpo, ¿vale? No es el alma. Bien. Pero en el momento, por ejemplo, que pongamos ahora el caso extremo del que hablamos, el caso de Anneliese Michel, ¿vale? Ella terminó falleciendo otra vez. O sea, no se supo realmente, en ningún sitio está escrito si ese alma subió al cielo o bajó al infierno. No sabemos quién ganó. Pero estaremos de acuerdo, Víctor. Estaremos de acuerdo, Víctor, que hay algunos exorcismos practicados, en este caso por la Iglesia Católica Cristiana, que después, en este caso, pues han quedado un poco, no sé cómo decirlo, para no ofender absolutamente a nadie, pero ha quedado esa sensación como de, se le ha dado el trato de persona endemoniada o persona que se debía exorcizar, cuando en realidad estamos hablando de una persona enferma, con una patología de el tipo, en este caso estamos hablando normalmente mental, y que quizás eso ha hecho que haya personas que no crean el exorcismo, y nos hemos enfocado en este caso, ahora iremos a otro tipo de exorcismos, pero seguiremos lógicamente tratando los que conocemos y los que hemos tratado aquí en el programa. Y yo creo que eso también es peligroso, ¿no, Víctor? El hecho en cuestión, ¿no? De que a veces se le ha llamado exorcismo a lo que en realidad no era exorcismo, ¿no, Víctor? Sí, pero por ejemplo, los casos hasta ahora que hemos hablado nosotros en la sección Frecuencia Paranormal y tal,
todos son casos más que demostrados con pruebas irrefutables de que había una posesión demoníaca. Total y absolutamente. El caso de Annalise Michel, luego el caso de este otro chico que inspiró la película de Exorcista, no recuerdo cómo se llamaba el chico. Todos son realmente casos. Sí, hay muchas veces, pero la Iglesia, o sea, lo que tenemos que tener claro es, y para que lo sepan también los oyentes, ahora tú tienes, vamos a poner un ejemplo radical, tienes una enfermedad mental, no sé, una esquizofrenia, paranoica o lo que sea, y te acercas a un cura y le dices, mira, estoy poseído. Pues hombre, la Iglesia Católica, como supongo hace el judaísmo, hace el Islam, tienen que haber una serie de pruebas que demuestren que esa persona efectivamente está poseída. Por eso, en todos los exorcismos, antes, lógicamente, se ha hecho un estudio psiquiátrico, un estudio psicológico de meses, no estoy hablando de días, un estudio de meses para ver si esa persona está afectada de alguna enfermedad mental. Y cuando ya, podemos decirlo así, la medicina no encuentra darle una explicación, no puede darla de algún modo, pues ya es cuando se dice, uy, aquí pasa algo más que nosotros no podemos hacer. Que tampoco descarto que sea quizás una enfermedad mental que desconozcamos, ¿vale? Porque conocemos ya muchísimas enfermedades mentales, pero habrá otras que no conoceremos, como todo tipo de enfermedades, ¿vale? Puede en este caso, y más todavía, pues lógicamente tal y como se está desarrollando la ciencia hoy en día, lógicamente. Ha habido casos de exorcismo, por ejemplo, de niños de 11 años, todos vemos lo que es un niño de 11 años, que han tenido la fuerza de poder levantar prácticamente un coche, estamos diciendo. ¿Qué niño de 11 años o qué adulto solo puede levantar un coche? Ninguno. O sea, eso es una prueba. O un niño o una chica, por poner una chica de 20 años, española, que solo ha hablado toda su vida español, inglés, y de repente empieza a hablar del día a la noche, empieza a hablar en latín, en arameo, en idiomas totalmente muertos. O sea, ya cuando pasa eso, ahí ya sí que tenemos que decir, coño, aquí pasa algo raro, aquí hay algo que no es normal. Bueno. Y la Iglesia no se conforma con mira, sí, estás poseído, te echo un poco de agua bendita. Yo quiero recordar, fuera el demonio. Quiero no, la Iglesia lo estudia en profundidad y de hecho lo hemos dicho ya en varios programas, aprueban la minoría de los exorcismos. O sea, podemos decir que aprueban a lo mejor un exorcismo, no sabrá el número exacto, pero pongamos que un exorcismo de cada 10.000. Porque el resto lo pueden considerar algún tipo de patología mental o simplemente alguien que les intenta tomar el pelo, ¿vale? O sea, cualquiera de las dos razones. Yo, la verdad... No, bueno, en eso también... Michel, apunta, por favor. En eso también, sí que es verdad lo que dice Víctor, quizá la Iglesia no sé el número, pero bueno, pongamos una de cada 10.000. También sí que es verdad que existe quizá presencia del demonio en, a lo mejor, pongamos otros 2.000, pero se pueden paliar sin realmente realizar un exorcismo. Existen exorcismos menores y se pueden paliar pues con oración. Existe, por ejemplo, el mandatum, que es una oración que puede hacer cada uno porque es lícita para cada uno, pero ya sería un poco más como tentación demoníaca, como cuando te sientes tentado por algo, cuando te sientes influenciado por algo que crees que no es normal. Eso, pues digamos que la Iglesia considera que es lícito para hacerlo cada uno, no hace falta tener permiso del obispo ni de nadie, porque cada uno lo puede hacer por sí. Luego hay otra cosa que se llama la oración de liberación, que tampoco es necesario hacer para un exorcista, es decir, se puede, por ejemplo, congregar un grupo de personas, un grupo de laicos. Los laicos son personas que no son sacerdotes, también pueden hacerlo con un sacerdote y a partir de ahí hacer una oración de liberación, que no sería un exorcismo, porque un exorcismo hay que entender que es un conjuro que se hace para conjurar al diablo y ordenarle que se vaya, y una oración de liberación lo que se hace es rezarle a Dios, pero a modo de petición. Entonces la Iglesia dice que a partir de esta petición pues se reza a Dios, y Dios a partir de ahí, pues esto es considerado un exorcismo menor, pues digamos que cura al poseído o hace aparecer al demonio. En estos casos la Iglesia dice que si el demonio aparece,
lo primero que hay que hacer es llamar al exorcista y a partir de ahí, pues sí, o sea, lo que ha dicho Víctor, ¿no? Pues hacerle informe psicológico y si realmente está poseído, que en estas ocasiones la oración de liberación, lo dice el padre Fortea, es muy efectiva porque a pesar de no ser un exorcismo directo, sí que delata con bastante facilidad a una persona poseída. Uh-huh. Entonces, pues a partir de ahí, pues es lo que se hace, sigue el examen psicológico y el estudio y a partir de ahí, pues permiso al obispo y si el obispo, pues se da permiso, porque también hay que decir, porque se habla mucho de la iglesia y tal, pero es que dentro de la misma iglesia hay mucha controversia también en este tema. O sea, hay muchos obispos que no creen en el diablo, es decir, hay muchas diócesis que tienen prohibidos los exorcismos. Los tienen prohibidos y no dejan realizar exorcismos a una persona poseída que esté en el pueblo de su diócesis. Si hay un exorcista en una diócesis de al lado o en esa misma diócesis. ¿Por qué, Misael, permíteme, ¿por qué crees que no lo tienen permitido? ¿Por miedo? ¿Por miedo? No, es por miedo, en realidad, no es porque no crean. Esa es mi opinión mía, porque no porque no crean. Hay algunos incluso que no creen, porque son muy ortodoxos o porque tiran para donde tienen que tirar. Pero muchos son por miedo y porque no quieren reconocer nada de esto. Porque tienen miedo de enfrentarse al diablo en este sentido y es muy fácil estar sentado en tu silla haciendo tu misa y yo aquí y ahora me voy a mi pisito y hasta luego. Y eso no es así. Porque a veces, y esto está castigado, si se demuestra que ha habido posesión y aún así se ha avisado al obispo de la diócesis y este ha prohibido la posesión, esto si la familia lo denuncia así después, por ejemplo, en un caso tú imagínate que hay una posesión de una persona que el obispo prohíbe el exorcismo y esta persona a los 2 meses se suicida. Uh-huh. Y deja una carta y dice a su familia que no aguanta más, unas voces y tal, yo noto esto y tal, y se suicida. Y luego se demuestra que realmente esa persona estaba poseída. Porque la familia pide una investigación a la iglesia. Esto se puede hacer, Uh-huh. O sea, tribunal eclesiástico y esto se hace y se investiga. Y si esto es real, esto se castiga. Incluso uh-huh. con una indemnización por parte del obispo a esa familia, Uh-huh. O sea, que esto no es tan fácil como decir aquí todos en la iglesia están de acuerdo en todo. No, incluso hay mucha lucha porque el demonio también sabe dónde meterse. Uh-huh. Mucha crisis de fe y el diablo pinche y se mete ahí. No tiene tanto poder como he dicho antes, como decía Silvia, porque el poder se lo da Dios, o como decía también, eso sería un modo de interpretar lo que decía Fran sobre Job. Y bueno, y a partir de ahí, si el demonio pudiera, él se cargaría a todos los sacerdotes que hay. Uh-huh. Se cargaría a todos los curas, y aquí mando yo, y aquí nadie habla de Dios. Pero no es así tampoco. O sea, hay que también entender un poquito esto. Silvia, compañera, apunte en este caso sobre lo que han comentado Víctor, Fran, Misael, en cuestión, compañera. A ver, bueno, vamos a ver, porque se han hablado de muchas cosas. Muchas cosas, sí, cierto, totalmente. Entonces, bueno, tenemos que comprender que el demonio es tan viejo como el hombre. Uh-huh. O sea, si nos remontamos a la religión sumeria, ya aparecen demonios. Uh-huh. Igual que había demonios en la religión egipcia. De hecho, si os acordáis, en la película del Exorcista, que está basada en hechos reales, la estatuilla que se encuentra es de un demonio babilónico, es de un demonio sumerio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto lo tenemos en el inconsciente colectivo. Entonces, independientemente a que la persona no crea o se haya criado en un ambiente que no crea en los demonios, esto lo tenemos ahí, lo llevamos ya en los genes, lo llevamos en el ADN. Estamos programados, ¿no? Para creer ya en esas entidades, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, pasan estas cosas, que de repente es poseído un niño, que dices, bueno, pero un niño, ¿cómo puede si no debería? Bueno, pues porque lo tiene ahí. O una persona no creyente, o cualquier persona que no sea practicante o que realmente no le haya dado muchas vueltas al asunto y no sea temeroso de estas cosas. Es que este tipo de casos son muy impactantes, ¿no? Lo que decías tú, ¿no, Silvia? Inclusive niños que no tienen el concepto de la malignidad como tal, porque todavía no conocen o no diferencian entre lo que es el bien y lo que es el mal, y que repentinamente, pues
sobre todo se habla de niños, en este caso